Comenzamos esta lección en este día de la Inmaculada, que, bueno, es un día de fiesta, pero yo creo que qué mejor vivir esta fiesta escuchando y entrando en la palabra, ¿verdad? Ya lo dijimos el otro día y ahora nos alegramos de hacer la lección en el día de la Inmaculada Concepción. Comenzamos como hacemos todo siempre los cristianos, comenzamos y hacemos todo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y comenzamos con un canto a María, que dice: atráenos, Virgen María, caminaremos en pos de ti. Un texto precioso que tiene mucho que ver con esta fiesta. Atráenos, Virgen María, caminaremos en pos de ti. María es la llenada de gracia y la amada por Dios. Y en María descubrimos, al ver cómo Dios la mira, descubrimos cómo Dios nos mira a nosotros, con qué amor nos mira a cada uno de nosotros. Atráenos, Virgen María, caminaremos en pos de ti. Bueno, entonces de la mano de María Inmaculada entramos en la lección de este domingo próximo, domingo en el que vamos a escuchar y proclamar un texto del Evangelio de San Juan. Juan 1, 6, 8, y después pasamos al 19, del 19 al 28. Bueno, entonces, para motivar esta lección, recordamos un texto de Orígenes. Orígenes profundizó mucho en los textos. Bueno, entonces, y comentó los evangelios. Entonces, Orígenes dice que el ministerio de Juan Bautista, lo que hizo Juan Bautista en aquel momento, lo sigue realizando en nosotros hasta el día de hoy. Y cuando alguien quiere entrar por la fe en Jesús, necesitamos el espíritu y la fuerza de Juan que prepare en nosotros el camino para recibir al Señor. Por eso tenemos presente esto, ¿verdad? Necesitamos el espíritu y la fuerza de Juan Bautista que prepare en nosotros el camino para descubrir al Señor que vive dentro de nosotros. Y esto que hace Juan, si lo hace Juan, necesitamos el espíritu y la fuerza de Juan Bautista, muchísimo más necesitamos la presencia de María Inmaculada. En las letanías decimos que María es la puerta del cielo, Yanu Acheli, es la que nos abre el cielo que es la presencia de Dios dentro de nosotros. Por eso, con un texto de San Ambrosio decimos que en cada uno de vosotros esté el alma de María para alabar al Señor, y que en cada uno esté el Espíritu de María para que se alegre en Dios. Un texto precioso de San Ambrosio. Por eso necesitamos el espíritu y la fuerza de Juan Bautista, pero también el alma de María y el espíritu de María para gozarnos y para alabar al Señor. Puerta del cielo. Y otro texto también para motivar esta lección, lo hemos escogido del Salmo 92. Un salmo que dice:
levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor, etc. Bueno, entonces, levantan los ríos su voz, dice San Ambrosio también, que los ríos son cuando uno bebe de las fuentes del Espíritu, cuando uno bebe del Espíritu, entonces se convierte en un río que levanta la voz y que alaba y bendice al Señor. Y como hoy vamos a hablar de la voz, de Juan como voz, pues nos ha parecido importante este texto del Salmo 92, levantan los ríos su voz, que también es lo que levanta María. María levanta la voz y dice, proclama, proclama mi alma la grandeza del Señor. No le importa a María ser pequeña, es más, se alegra de ser pequeña pero mirada por Dios y proclama la grandeza del Señor. San Pablo también en otro texto dirá que se atreve a presumir de la pequeñez. Y esto es muy importante para nosotros, porque cuando descubrimos que Dios nos mira y nos ama, ya no necesitamos compararnos ni medirnos con los demás, ni entristecernos. Eso suele decirlo mucho nuestro hermano Emilio, en alguna homilía nos lo ha dicho, cuando nos dice, cuando uno descubre esto, supera ya las comparaciones y el pensar que uno es menos, porque a todos nos mira el Señor. Entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor. No necesitamos ser grandes para proclamar esta grandeza, sino que sí necesitamos descubrir que el grande, el todopoderoso, está con nosotros. Bueno, y también otro para la motivación, como está cerquita la fiesta de Juan de la Cruz y nosotros queremos siempre hacer lección iluminados por la enseñanza de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz dice cómo dice él esta experiencia y este encuentro del ser humano con la palabra, como la que tuvo María, como la que tuvo Juan Bautista. Pues dirá, gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte o al collado, domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. ¿Qué os parece este texto, verdad? ¡Qué maravilla! Cómo dice Juan de la Cruz esta experiencia, este gemido, este ¿a dónde te escondiste, amado? Este gemido que se convierte en encuentro. Bueno, entonces, la motivación para esta lección, decimos, un texto de Orígenes, un texto de San Ambrosio y un texto también de San Juan de la Cruz. Y dicho esto, pasamos a estudiar, a ver, a mirar el contexto de este texto de Juan. Bueno, el domingo pasado, si os acordáis, que seguro que sí, vimos la tradición de Juan Bautista, pero en otro evangelista, ¿os acordáis? En el evangelista Marcos. Bueno, pues ahora, como los 4 evangelistas hablan de Juan Bautista, ahora vamos a entrar en el Evangelio de Juan, que nos acerca otra tradición cristiana acerca de Juan. Jesús viene después de Juan, y seguramente Jesús convivió con Juan Bautista, quizás en torno a los alrededores de Qumrán, quizás, pero desde luego el aporte de Jesús va a ser un aporte totalmente nuevo, un aporte que es el Evangelio, ¿verdad? Una experiencia única y novedosa. Bueno, entonces vamos a ver la tradición cristiana del evangelista Juan acerca de Juan Bautista. Y también conviene que sepamos que todo el Evangelio de Juan, el 4.º Evangelio, es un proceso contra Jesús. Un proceso contra Jesús.
que tiene, en el prólogo, tiene ya su origen cuando en Juan 1:11 dice un texto que todos conocéis: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Todo el Evangelio es un proceso contra Jesús. Y aquí, en este texto, comienzo del Evangelio de Juan, aparece el primer testigo al que llaman a declarar en este proceso. Y ese testigo va a ser Juan Bautista. Junto con María, la figura de Juan Bautista es emblemática en el Adviento. Para él, el mayor gozo de su vida, y esto es muy bonito que lo digamos, el mayor gozo de la vida de Juan es que él, Jesús, crezca y que yo disminuya. Que él crezca, que se haga presente este Jesús, que se haga presente y que yo aminore mi vida, me convierta. Los místicos, por ejemplo, Teresa de Jesús, según va avanzando en el proceso de descubrir su vocación, dirá en las últimas moradas que la persona, cuando ha hecho ya todo este camino, no quiere ser en nada, nada. No quiere ser en nada, nada. Y esto es un poquito también lo que hace Juan Bautista, que él se alegra con que Jesús sea levantado y él se queda como servidor, como el que ha preparado los caminos de Jesús. No quiero ser en nada, nada. ¿Os acordáis también de un salmo que dice: no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos? Bueno, entonces la grandeza del ser humano no se mide por la grandeza de este deseo de tener, de acaparar, no. La grandeza del ser humano viene de haber descubierto, es relacional. De esto habla mucho también Maximiliano, es relacional. Por eso la persona aislada no ha vivido ni descubierto su plenitud. La riqueza de la persona viene del encuentro con el tú. Bueno, dicho esto, vamos a leer ya el texto del Evangelio, que nos va a leer Julio. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, da gusto escuchar el Evangelio proclamado por Julio, ¿verdad?
porque realmente se nota que ha sido catequista, que ha sido animador de comunidades, sobre todo en América, porque pone mucho entusiasmo en cada palabra, en cada pregunta. Bueno, entonces, con esto es una suerte encontrarse con alguien que proclame bien la palabra, porque ya te la mete, te la siembra en el corazón. Bueno, vamos a comentar algunos aspectos de este Evangelio que acabamos de escuchar. Como os he dicho, Juan 1, 6, 8, capítulo 1, versículos del 6 al 8, y después damos un salto, y del 19 al 28. Por tanto, capítulo primero del Evangelio de San Juan. Bueno, y empieza diciendo que surgió un hombre. No es un personaje famoso, un hombre. Podríamos decir, surgió uno de tantos, un hombre cualquiera. Aquí recordamos Filipenses 2:7 siguientes. Jesús no tuvo como botín codiciable el ser igual a Dios, sino que se rebajó y se presentó como uno de tantos. Bueno, pues surgió un hombre, uno de tantos. Un hombre que no vive en el poder, ni tiene la autoridad de la religión cuyo centro está en Jerusalén, está fuera de los ámbitos del poder. Un hombre, surge un hombre. Bueno, pero muy importante esto, un hombre enviado por Dios. En el Evangelio de Juan solo se dice que son enviados por Dios Juan Bautista y sobre todo Jesús. Por tanto, decir enviado por Dios es para el evangelista Juan algo muy importante. Y surge este hombre enviado por Dios, llamado Juan, surge en la orilla del Jordán. La orilla del Jordán es muy importante, como sabéis, el Jordán. Recordamos un Salmo 113, que os suena mucho, que te pasa mar que huyes, y a ti Jordán, que te echas atrás. Es decir, el Jordán ha sido para el pueblo de Israel una experiencia liberadora. De igual manera que el pueblo cruzó el Mar Rojo a pie enjuto, pues también el pueblo cruzó el Jordán, una experiencia liberadora de la acción del Señor. Por tanto, este hombre que surge a la orilla del Jordán, lejos de los focos importantes de Jerusalén, del templo, en un desierto, en un lugar despoblado. Bueno, pues esto es lo que surge, ¿verdad? Bueno, pero para nosotros es importante descubrir cómo en este que casi no brilla está Dios actuando. Dios, dirá San Pablo, escoge lo débil del mundo, lo que no cuenta, para confundir a lo que cuenta. Bueno, siempre es esta la estrategia de Dios, la estrategia del Espíritu. Cuando Pablo está en la comunidad de Corinto, les dice, mirad entre vosotros, no hay gente muy famosa ni muy poderosa, es que Dios ha escogido lo pequeñito. Bueno, pues surge un hombre fuera de los focos del poder, fuera de los focos del templo, a la orilla del Jordán, pero, muy importante, enviado por Dios. En el Evangelio de Juan, como hemos dicho, solo es enviado por Dios, por supuesto Jesús, pero después únicamente Juan Bautista. Y dice el texto del Evangelio, dice, este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Bueno, estos dos versículos primeros, el del 6 al 8, 3 versículos, del 6 al 8,
1, 6, 8, están dentro de lo que se llama himno o prólogo del Evangelio de San Juan. Ese himno poético, precioso, en el principio era el verbo, bueno, que todos lo conocemos, ¿verdad? Esos versículos están dentro de este prólogo. Y en este prólogo no se presenta a Juan como el Bautista, sino como testigo del Cordero. Hemos dicho que el Evangelio de Juan es un proceso contra Jesús. Bueno, pues en este proceso va a declarar un testigo del Cordero, un testigo que ha visto y ha oído. Por eso habla de lo que ha visto por experiencia. Recordamos, muchas veces lo hemos dicho y lo hemos leído, que Santa Teresa dice, no diré nada que no haya visto por experiencia. Esto es lo que le da fuerza a su testimonio. Bueno, pues Juan igual. Va a hablar de lo que ha visto y ha oído. Y así va a declarar. Bueno, y este Juan es el que ha visto, ¿qué ha visto? Que Jesús es el enviado del Padre. Muy importante, enviado del Padre. ¿Y qué ha visto? Ha visto que sobre él, sobre Jesús, reposa el Espíritu. El Espíritu está sobre él y lo reconoce. Por eso, la vida de Juan, como dice el Papa Francisco, no es una autorreferencialidad, no es alguien que gira en torno a sí mismo y está siempre hablando del yo, sino que es alguien cuya vida gira en torno a quien ha visto y quien ha oído. Y por eso es testigo y da testimonio. Testigo se dice en griego con la palabra martireo. Y martireo significa mártir. Nosotros en el lenguaje nuestro hemos identificado a mártir con testigo, pero es que muchos han sido testigos dando la vida. Por ejemplo, Juan Bautista. Juan Bautista dará la vida por el amigo. No se desdice del novio cuando vienen las dificultades y está en la cárcel. Bueno, entonces este Juan suscita una presencia diferente. En medio de vosotros hay uno que no conocéis. Suscita una presencia diferente. Vale. Sigue el texto diciendo, dice, no era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El tema de la luz es muy importante en el Evangelio de Juan, muy importante. El tema, por tanto, la contraposición de las tinieblas. El pueblo que caminaba en tinieblas, Isaías 9:2, vio una gran luz. Y para Juan, como digo, el tema de la luz, el evangelista, es muy importante. ¿Qué significa la luz? La luz es la vida. Y la luz es la verdad. Y la luz es el amor. Entonces, no es él la luz, es testigo de la luz. ¿Y qué hace la tiniebla? ¿Qué hace la mentira? ¿Qué hace la muerte? ¿Qué hace el odio? El odio lo que intenta es apagar, sofocar esta luz. ¿Y qué significa esto? Lo que hace la mentira es borrar el deseo de plenitud que tiene todo ser humano por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso la mentira borra, dificulta el proceso de crecimiento de la persona. Sin embargo, la luz, decimos en otro salmo, tu luz nos hace ver la luz. La luz es lo que nos hace ver el proyecto de gracia que llevamos dentro de nosotros y que está llamado a desarrollar y a crecer. Por eso decimos también que la vida cristiana es un proceso
de crecimiento. Maximiliano también nos lo dice mucho, cuando dice que las moradas es un proceso de crecimiento para ir aprendiendo a ser lo que somos. Pero eso que somos lo tenemos sin desarrollar, como semilla a veces ahí perdida. Lo que pasa que las semillas de lo que Dios ha sembrado no dejan de perder su vigor. Hace unos años se descubrieron en Egipto, en uno de los templos de los faraones, unas semillas de trigo que hacía 3000 años fueron puestas allí. Y esas semillas seguían teniendo vigor, seguían teniendo fuerza. Bueno, pues muchísimo más la semilla de Dios que llevamos dentro está llamada a desarrollarse y Dios es fiel. Bueno, por tanto, no era Él la luz, lo que era es, ¿qué es? Pues Juan es testigo de esta luz. Bueno, otra cosita también importante. Cuando Juan escribe el Evangelio, cuando Juan o las comunidades joánicas escriben el Evangelio, que se llama Evangelio de Juan, en torno al año 90 y tantos de la era cristiana, sigue habiendo discípulos de Juan Bautista, que se preguntan todavía si Juan Bautista no será el Mesías, porque realmente la fama del Bautista era muy grande. Entonces hay entre los mismos cristianos quién es Juan, quién es Jesús. Bueno, entonces existe este ambiente y por eso el Evangelio de Juan se va a encargar de dejar bien claro quién es Juan Bautista y quién es Jesús. Uno es reflejo, testigo de la luz, pero otro es la luz. Jesús es la luz. Dentro de un ambiente de cierta rivalidad, el Evangelio de Juan deja claro quién es uno y quién es otro. Juan va a ser el precursor, o si queréis con una imagen más poética, Juan Bautista va a ser el amigo del esposo, el que invita a alegrarse y a mirar a Jesús. No tiene luz propia, es reflejo de la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Entonces aquí descubrimos otra cosa también, que Juan Bautista supera la tentación de mirarse a sí mismo, como si él fuera la luz, y va a invitar a mirar al grande, al que ha pasado delante. Bien, entonces hoy decimos que necesitamos no personajes alumbrados, y sí necesitamos testigos de la luz, que digan, me he encontrado, he visto, he descubierto a Jesús. Bueno, bien, dicho esto, terminamos el comentario de los 3 versículos que están dentro del prólogo del himno del Evangelio de San Juan. Y pasamos a los versículos del 19 al 28. Bien, son unos versículos en los que se le presenta a Juan como llamado al testimonio, porque los sacerdotes y levitas, enviados desde Jerusalén, se dirigen a donde está Juan Bautista predicando y bautizando, y vienen con un interrogatorio en toda línea. Vienen a preguntar quién es, qué hace, qué dice, a ver con qué autoridad. Bueno, entonces, estas preguntas de los inquisidores de turno, estos inquisidores que metían miedo, porque que vengan desde Jerusalén los sacerdotes y levitas, la gente diría, ¿qué pasa aquí? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá hecho este para que tengan que venir de Jerusalén? Bueno, en el Evangelio vamos a ver cómo repetidas veces también enviarán desde el templo de Jerusalén a algunos para que cacen en trampa a Jesús. Bueno, entonces, pero nos podemos imaginar, si hoy todavía cuando en el barrio, en la calle, viene la policía y la gente enseguida se arremolina y dice, ¿qué pasará aquí? ¿Qué habrá hecho este? ¿Qué no habrá hecho? Bueno, pues lo mismo.
Estos metían miedo porque tenían autoridad y podían llevar a la muerte, podían lapidar. Bueno, entonces se acercan los sacerdotes y los levitas enviados desde Jerusalén, que es el centro del judaísmo. Bueno, y vienen, como digo, a interrogarle. Bueno, y en este interrogatorio vamos a tener la oportunidad de descubrir la identidad personal de Juan. Lo mismo que algunas veces cuando leemos las actas de los mártires, ante las preguntas y las amenazas de los verdugos, sale a relucir lo que llevan dentro los testigos. Y realmente el testimonio de los testigos es precioso. Dice en otro texto el Evangelio: no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu Santo hablará por vosotros. Bueno, entonces la escena nos la imaginamos, una escena de miedo, la gente arremolinándose para ver qué pasa, los sacerdotes y levitas interrogando a Juan, pero además con un interrogatorio en toda la línea. Bien, un interrogatorio hostil, no es un interrogatorio amable, normalmente son siempre hostiles. Bueno, y entonces se manifiesta la identidad de Juan. ¿Y qué dice Juan ante estas preguntas hostiles de estos que vienen? Dice: él confesó y no negó. Confesó. Qué bonito esto. Él confesó y no negó. Confesó. ¿Qué confiesa? Confiesa tres cosas. Resulta que le imponen o lo ven con identidades que proyectan sobre él, que si es el Mesías, que si es Elías, aquel que desapareció subido al carro de fuego, que si es Elías el que tenía que venir, o que si es el profeta que también tenía que venir para señalar los últimos tiempos. Bueno, estas eran las expectativas del pueblo y estas expectativas son las que proyectan sobre Juan Bautista. Entonces él niega las identidades que proyectan sobre él y dice tajantemente: yo no soy el Mesías, yo no soy Elías y yo no soy el profeta. Bueno, niega con rotundidad. Y este no lo dice con libertad. Hace falta libertad para decir no, no soy eso. No. La fuerza de decir no es muy importante en la vida. No. Para declarar quiénes somos, también tenemos que reconocer quiénes no somos. Hay un salmo, el Salmo 14, precioso, que dice que no quiere los dioses y señores de la tierra, no me satisfacen. No. Esta capacidad de decir no es muy importante para nosotros. ¿A qué decimos no? Para saber quiénes somos, tenemos que reconocer quiénes no somos. Vale. No pretendo grandezas, ese no soy. Yo no pretendo grandezas que superan mi capacidad. Bueno, entonces la pregunta siguiente, después de estas tres, que él dice tajantemente, no soy. Bueno, la siguiente pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres, por tanto? Si no eres ni este, ni el otro, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Bueno, otro aspecto muy importante. ¿Qué dices de ti? ¿Qué dices de ti? ¿Quién eres tú? Con lo que se está aludiendo al propio conocimiento. ¿Qué conocimiento tienes de ti? Has dicho lo que no eres, pero ¿quién eres? ¿Quién eres? Dinos quién eres. Bueno, y esto es lo que llamamos el propio conocimiento. Para dar testimonio acerca de Jesús, hace falta que vaya acompañado este testimonio de un humilde conocimiento de sí mismo. Santa Teresa también, sabéis,
que da una importancia tremenda para el camino de la oración al propio conocimiento. Y dirá, en un texto, Vida 13:15, dirá que el propio conocimiento es el pan con que tenemos que comer todos los manjares. Toda la experiencia de descubrimiento de lo que es Dios en nosotros tiene que ir acompañado de la humildad, que es andar en verdad y que es el propio conocimiento. Saber de dónde nos viene el asunto, de dónde nos viene la vida, de dónde nos viene la gracia. Bueno, por tanto, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Y entonces Juan responde y lo hace de esta manera. Dice, yo soy la voz que grita en el desierto. 3 cosas nos fijamos brevemente en ellas. Y yo soy la voz. Está desvelando que Juan tiene una vida interior. Una vida interior que se ha hecho a base de escucha. Uno solo puede ser voz si ha escuchado previamente esta palabra. Por eso Juan Bautista es el que ha escuchado la palabra y por eso ahora es voz. Yo soy la voz. Primera cosa. Segundo, es la voz que grita. No es una voz, aquí no es una voz, no es un susurro suave. Es una voz que grita. Es una voz que grita con energía y con coraje. Es una voz que proclama. Lo hemos visto también en el Magnificat. Proclama mi alma. Cuando se juntan estas 2 mujeres tocadas por Dios, Isabel y María, prorrumpen en gritos, proclaman. Hay otro salmo también que dice, a voz en grito, proclamo al Señor. Bueno, muy importante esto. Este gritar desde la azotea, gritar para que se escuche al otro. Y grita, ¿dónde? Grita en el desierto. El desierto como experiencia fundante del pueblo de Israel. Decir desierto en Israel es decir el momento en que se enamoraron el pueblo y Dios se enamoraron, descubrieron lo que eran, descubrieron y se enamoraron. Por eso el desierto será el tiempo de los amores. La llevaré al desierto siempre será la pretensión de toda conversión. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Bueno, por tanto, soy la voz que grita en el desierto. El amigo del novio se goza dejándole hablar. Por eso el desierto significa también silencio. Juan de la Cruz dirá que la palabra que ha hablado el Padre en eterno silencio, que es Cristo, tiene que ser oída del alma también en silencio. En silencio ha de ser oída del alma. Bueno, ¿y qué proclama esta voz que grita en el desierto? Pues lo que proclama es: preparad un camino al Señor que viene y al Señor que trae un programa precioso que va a proclamar ahora Maripaz. Ven para acá. Un programa precioso. Preparad un camino al Señor, que viene con el programa tomado del profeta Elías. Vamos a escuchar este texto, Isaías 61:1-10, que es precioso y que es como un anticipo de lo que va a ser Jesús. Del libro de Isaías. El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados,
proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia, como novio que se pone la corona o novio que se adorna con sus joyas. Pues Juan prepara el camino al Señor que viene a realizar todo esto, como sabemos. Después hay una pregunta que le hacen, otra pregunta, en este interrogatorio hostil que hemos dicho, y le dicen, pues ¿por qué bautizas? Si no eres el Mesías, si no eres Elías, si no eres el profeta. El bautismo, la purificación bautismal la oficiaban los sacerdotes y levitas en el templo. Entonces temían que alguien les usurpase su función y también su economía, ¿verdad? Porque por realizar esta función obtenían también beneficios. Entonces temen que alguien les usurpe. Y entonces le hacen otra pregunta que da pie a que Juan Bautista diga las palabras más impresionantes de este Evangelio, que dice así, dice, yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí. Bueno, por tanto, como hablamos ya el domingo pasado, bautismo con agua, bautismo en el Espíritu, no me voy a detener mucho en esto, pero sí decir que el bautismo de Jesús no sumerge en el agua de un río, sino que sumerge en el Espíritu. De tal manera que el bautismo en el Espíritu es un baño interior que penetra, transforma el corazón de la persona y le hace descubrir como un manantial inagotable. Juan de la Cruz dirá que bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Por tanto, la identidad cristiana, ¿quién soy yo?, es testimonio de una relación con Jesús. Por eso decimos, la identidad es relacional. Viene detrás de mí. Los que estamos leyendo constantemente a Santa Teresa, sabemos lo importante que era para ella la presencia del Señor cabe mí, ¿verdad? Ella decía, por ejemplo, en muchos textos, ¿verdad?, pero habla de este cabe mí. En Vida 27.1, por ejemplo, el Señor andaba cabe mí. Y la promesa que le hace cuando van a fundar San José es que Él, les dice Jesús, que Él andaría con nosotras. Por tanto, detrás de mí, que dice Juan, Teresa lo dirá, el Señor cabe mí, en mí, dentro de mí, etc. Bueno, la identidad es relacional. Y lo último, deciros también lo que termina diciendo Juan Bautista. Dice, a este no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Desatar la correa de la sandalia. Tenemos que pensar que en aquel momento las calles no estaban asfaltadas. Eran todo calles polvorientas. Y los que habéis estado en Tierra Santa, pues sabéis que de vez en cuando llueve, pero de vez en cuando, de tarde en tarde llueve, y lo que hay es mucho polvo por los caminos. Entonces, los que habían hecho el camino llegaban con mucho polvo en los pies, y esta función de desatar las sandalias y lavar los pies era propia de los siervos y de los esclavos. Por eso Juan Bautista dice que no es ni siquiera digno de ser siervo y de ser esclavo y de desatar las correas, la correa de la sandalia. Bueno, otro texto también
de adoración, de reconocimiento de quién es el Señor. Y termina el Evangelio diciendo: todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán. Claro, alguien puede decir, pero esta Betania es la Betania que estaba cerca del Monte de los Olivos, donde Jesús tenía intimidad con los tres hermanos, Marta, María y Lázaro. No, no es esta Betania. Esta Betania es un lugar que no se ha descubierto, pero está al otro lado del Jordán, donde estaba bautizando Juan. Y este lugar simbólico, que pudo ser real también, como no, esta Betania, pues significa el lugar de la comunidad de Jesús. La lucha entre lo judío y la novedad de Jesús va a terminar con que son expulsados del templo, son perseguidos, y la comunidad de Jesús se establece en esta Betania, al otro lado del Jordán, como una comunidad que tiene ya otra manera de ver y de entender la vida. Bueno, entonces hasta aquí el comentario a este Evangelio bellísimo y muy rico. Y como pregunta, pues, pregunta que nos ayude, que os ayude, que me ayude a reflexionar, pues haríamos esta. No sabemos, porque el texto no dice, no sabemos lo que entendieron los enviados desde Jerusalén una vez que Juan Bautista, con una libertad y aplomo impresionante, dijo quién era y quién no era. No sabemos. Seguramente les tapó la boca de momento, pero no les convenció, porque seguirán tratando de llevar, de expulsar a Jesús de este mundo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero la pregunta es esta: ¿qué entiendes tú de este Evangelio? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha impresionado? Bueno, si algo te ha hecho vibrar, eso es tuyo. Y por tanto, ¿qué te ha hecho? ¿Qué te ha impresionado? Bueno, ¿qué entiendes tú? Segunda pregunta. Así como Juan es libre y valiente para decir no, ¿a qué dices o digo? ¿A qué decimos no hoy día? ¿A qué decimos no? Estamos viviendo en una situación donde se produce un cruce de ideas, un pluralismo. ¿A qué decimos no en esta sociedad y en este momento? ¿Y a qué decimos sí? ¿Cómo decimos nuestra identidad personal como seguidores de Jesús? Y la tercera pregunta sería: ¿tienes clara tu misión en este mundo, como la tenía Juan Bautista, de señalar? Así como ha habido personas que nos han señalado a Jesús, ¿tú señalas a alguna persona a Jesús? Bueno. Y para orar la palabra, pues escogemos también unos versos de Juan de la Cruz, cuya fiesta vamos a celebrar, creo que el próximo lunes, día 14. Bueno, entonces unos versos del Cántico B, preciosos, unos versos que indican esta experiencia que tiene Juan Bautista de descubrir a Jesús. Bueno, pues también Juan de la Cruz se coloca como el buscador, el que lleva el gemido de Jesús en el corazón, y dice: descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura. Qué genial era este hermano nuestro, ¿verdad? Juan de la Cruz, cómo dice las cosas tan profundas y además con tanta belleza. Bueno, y para testimoniar esto que hemos visto en el Evangelio, pues
Podemos decir que Jesús, la palabra que mueve el mundo y que llena de vida el mundo, cuenta contigo, cuenta conmigo, cuenta con nosotros, cuenta con nuestra voz. No valen excusas ni lamentos ni jugar al escondite. Por eso, ojalá que seamos conmovidos por esta palabra para convertirnos en voz de Jesús en medio de nuestro mundo y para dar voz a los que no tienen voz. Mañana, no sé si a las 5 o 5 y media, ya no me acuerdo, vamos a tener aquí a las 5, vamos a tener un testimonio. Queremos conocer algunos grupos de hermanos y hermanas cristianos, seguidores de Jesús, cercanos a nosotros. Y vamos a ver un vídeo que se titula "Nos llamó para estar con Él". Y son unos testimonios de unas mujeres jóvenes de Jesu Comunio. Vamos a verlo. Sin entrar en, a veces, vamos a escuchar cómo hablan de su vida, cómo hablan de su vocación, cómo hablan de su encuentro con Jesús, cómo hablan de la experiencia que tuvo Juan Bautista, que tuvo Juan de la Cruz y que tuvo, por supuesto, María, ¿verdad? ¿Cómo hablan? Bueno, entonces mañana veremos ese testimonio que se titula "Nos llamó para estar con Él", un texto de Marcos, del capítulo 3 de Marcos, que nos llamó a todos para estar con Él. Bueno, pues con esto terminamos. Gracias por haber venido, por estar aquí, por compartir esto que, como sabéis, gracias a Antonio, llega a cientos de personas. Gracias a Antonio y gracias a Charo, que lo difunden y llega a mucha gente. Bueno, entonces, entre todos hacemos un pequeño servicio, un granito de arena de evangelio para construir esta nueva sociedad, esta amistad social que dice el Papa en la Fratelli Tutti, ¿verdad? Una amistad social, un encuentro de todos los pueblos por el amor y la amistad. Gracias, feliz tarde de la Inmaculada y hasta mañana, si venís alguno a las 5, y si no, pues hasta el próximo martes, si Dios quiere. Bueno, pues buenas tardes a todos y hasta el próximo día.